Durante la semana vimos la publicación de un informe de una institución internacional, Oxfam, que apuntaba al malgasto de los recursos públicos. Se llamaba Se buscan recursos para una estrategia social o algo por el estilo. Esto fue realizado tanto por una consultora de dicha institución como por un economista dominicano, quien acompañó en este proceso. Ahí se estimaban que habían unos 90.000 millones de pesos, un 2% del PIB, un 2 punto y pico por ciento del PIB, que se malgastaban. 26.000 millones, alrededor de 26.000 millones se decía que era un malgasto por temas de corrupción. Unos 39.000 millones gastos por temas de nóminas excesivas, términos de botella, no se hablaba de salarios altos, sino más bien de botellas, ese tipo de cosas. Otros montos que se iban por el lado de viáticos también, y que se escogieron esas 5 áreas para pues estimar estos 90.000 millones de pesos en esto. Obviamente hubo una reacción de parte del ministro de Hacienda, donde pues reaccionaba diciendo, mira, que realmente esa era una estimación excesiva, que quizá no se utilizaba información muy en detalle como se debe utilizar para realizar estas estimaciones, que ciertamente sí, obviamente habían oportunidades en el tema del gasto, lo han dicho todos los organismos internacionales. Todos los organismos internacionales, por ejemplo, han apuntado al tema de la duplicidad de funciones. Oxfam también saca el punto de las duplicidad de funciones. Y esto es algo que yo creo que ha salido en otros informes. Mira, Andy, cuando yo veo este informe me llama un poco la atención, porque en términos generales el sector privado, el ciudadano común, eh, siempre opina sobre la mala utilización de los recursos del Estado. Siempre opina de una mejora de la calidad del gasto. Y ciertamente para uno decir con firmeza que hay una mala utilización de la calidad del gasto, hay que hacer unos estudios muy pesados a nivel de detalles por tipo de institución y dónde se va ese dinero. Justamente esta semana, además de todo, circula, no sé si tú lo viste en las redes, una comunicación de los gastos en canasta navideña, donde se hacía una aprobación presupuestaria de unos 1.200 millones de pesos de gasto que se le aprobaba al Plan Social de la Presidencia en gasto en canasta navideña. Entonces, obviamente, eso puede ser un elemento que uno puede tomar, habría que ver hacia dónde van, a qué personas van, o sea, todo ese tipo de análisis tú lo tienes que hacer antes, obviamente, de tú poder decir esos 1.200 millones es una barbaridad o no es una barbaridad. Bueno, eso habría que ver qué tienen las canastas, si es un plan social, si van en parte de un proceso de solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, cualquier dominicano, y siempre ha sido una discusión sobre las mejoras o la eficiencia que existen dentro del gasto. Y no solamente a nivel del gasto, inclusive de las obras, que yo creo que ellos no entraron ahí, de si las obras que se realizan con un presupuesto adecuado, si no hay sobregasto de obras, etcétera. Y yo creo realmente que todavía, desde mi parecer, no se ha realizado en República Dominicana, y no sé tú, que quizá tienes más experiencia con eso, se han realizado estudios tan profundos que nos lleven a determinar con certeza dónde están las oportunidades de recorte, dónde hay grasa, dónde es posible hacer temas de lean. Y si finalmente eso que se ahorre sería realmente un ahorro o iría a tapar aquellos programas y aquellos gastos que hoy en día no se ejecutan de una manera adecuada porque no tienen el presupuesto adecuado. Entonces, tenemos que tener claro que es muy diferente decir el gasto total no es suficiente a decir hay oportunidades de yo quitarle a algo, pero para llenar aquellos espacios donde hay deficiencias en la asignación y en la ejecución del gasto. Mira, Jackie, yo pienso que ese tipo de estudios, como el que tú estás mencionando de Oxfam Internacional, llega a estas conclusiones y le pone un monto específico a lo que estiman que es, digamos, el gasto dispendioso, el que no se puede justificar o que no es productivo. Yo pienso que son estimaciones difíciles de hacer y tienen mucha discrecionalidad, o sea, porque habría que entrar entidad por entidad, ministerio por secretarías, dependencias, etcétera, y identificar primero
qué cantidad de personal yo necesito para cada una de estas instituciones, para después decir qué yo quiero que hagan, cuál es el producto, verlo más por el lado de cuál es el producto que ellos van a entregar como servicio y qué cuesta eso. O sea, es posible que usted pueda en algunas entidades hacer recorte de personal y al final de cuentas terminar gastando más porque el personal que te va a quedar, si tú quieres que te rinda, probablemente tú vas a tener que remunerar mucho mejor de lo que actualmente remunera el Estado Dominicano. Por eso a mí me gusta más el enfoque que uno ha estado viendo en algunos países de la región. En México, por ejemplo, que han avanzado bastante, tienen un ministerio de Hacienda altamente calificado y las autoridades han tomado la decisión de ejecutar lo que se llama un amplio programa de reingeniería del gasto público, que tiene mucho de todo eso que estamos discutiendo. Ahí lo importante es que nosotros podamos hacer algo más o menos similar en el caso nuestro, identificando los diferentes programas que tiene el Estado Dominicano, donde puede haber elementos de complementariedad y en consecuencia si hay 3 o 4 programas trabajando sobre lo mismo, ver si se complementan o ver si hay alguno que es redundante y uno lo pueda fusionar. Identificar también resectorizaciones y eliminaciones de entidades. Esta semana yo vi que la diputada Farideh Raful sometió una propuesta de, creo que cerrar o eliminar unas 57 instituciones o programas dentro del Estado Dominicano. Mira, yo pienso que esa es una vía interesante de abordar el problema. Tú puedes decir que ella fue muy agresiva, que quizás se le fue la mano, pero el hecho de que lo haya planteado y que es una persona del ámbito político que esté sugiriendo el desmantelamiento de una serie de dependencias o programas, a mí particularmente me luce interesante ese enfoque y creo que es el enfoque que deberíamos en el caso de República Dominicana seguir. Veamos la cantidad de programas que tiene el Estado Dominicano y no hay duda que vamos a ver duplicidades. No hay duda de que si usted analiza el número de ministerios que tiene la República Dominicana, no hay duda de que son demasiados y que uno podría forzar, por ejemplo, tú tienes el Ministerio de la Presidencia, tú tienes también el Ministerio de la Mujer, tienes el Ministerio de la Juventud, tienes el Gabinete Social, tiene una... Cuando tú comienzas a ver, dices, pero esto se me parece a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, por ejemplo. Entonces, un solo ministerio en Chile hace lo que aquí hay 7 o 8 entre ministerios y dependencias haciendo. Entonces, yo pienso que una señal de modernización del Estado sería que comencemos a ver cuáles programas se pueden eliminar y no va a afectar en nada la calidad del gasto público ni el servicio que se ofrece. Por ejemplo, tú toma el caso del INESPRE. El INESPRE es una entidad que quizás en un momento que el país estaba sacudido por crisis macroeconómicas violentas y en consecuencia se podrían generar distorsiones en los precios y había que buscar cierta forma de estabilizar los precios agrícolas, garantizándole una rentabilidad al productor, pero sin perjudicar al consumidor. Entonces, quizá pudo tener un espacio, pero ya en estos tiempos, entidades como el INESPRE no juegan ningún papel. Y programas que ellos pueden tener de ventas populares lo puede manejar alguna dependencia del Ministerio de Agricultura. O sea que pienso que ese es un área que se debería abordar. El caso de la OISOE, ¿cuántas veces se ha dicho que ese organismo no tiene ninguna justificación de ser? Si usted tiene un Ministerio de Obras Públicas, entonces ya usted tiene el ministerio que va a ejecutar los programas de construcción y levantamiento de la infraestructura física del país. En el caso de educación, el ámbito de la educación, nosotros tenemos un Ministerio de Educación, un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tenemos uno de Cultura. Podría estar todo en un ministerio. Entonces, e incluso la ley 6697, en aquel momento cuando se aprobó el 4%, en educación estaba educación superior, ciencia y tecnología y estaba cultura. Entonces,
Incluso podríamos contemplar la posibilidad de meter deporte también ahí, pero para no dejar algunos puestos, porque en el fondo a los presidentes les gusta la idea de tener 30 ministerios, porque de esa manera tiene 30 ministros que nombrar y satisfacer. Pero eso no es eficiente, eso no es eficiente. Como planteamos lo del Ministerio de Desarrollo Social, mire, la cantidad de programas sociales que uno encuentra en el presupuesto es escandalosamente alta. Entonces yo creo que es más eficiente concentrarse en 10 buenos programas manejados por un Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí fusionamos presidencia, mujer, juventud, metemos todo el gabinete social, metemos incluso todos los programas de construcción del INVI, el 911 lo metemos ahí todo, la Barquita, CONANI, CONADIS, Población y Familia, Consejo Presidencial de Desarrollo Barrial. Hay una gran cantidad de entidades que podrían fusionarse y quizás entonces podríamos tener incluso alguna liberación de recursos. Aquí lo de transporte, lo ideal sería tener un Ministerio de Transporte y agarrar todas esas entidades que la han metido en el Intran, tenerlo todo. En el caso de energía y minas, habría que agarrar entonces eventualmente, meter ahí todo lo que es CDE, EDCT, DEGIT, Comisión Nacional de Energía, y se puede consolidar. Y el Radio y Televisión Dominicana uno lo puede, por ejemplo, transferir al Ministerio de Educación y Cultura que se crearía. O sea, hay una gran cantidad de espacio para fusionar y reducir, incluso eliminar una serie de entidades. Nosotros tenemos Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, pero bueno, para eso están los cónsules. ¿Qué tantas cosas? O sea, este país no tiene... Lo mismo, algo que hay que abordarlo. Nosotros tenemos 2 cámaras. ¿Por qué tenemos que tener 2 cámaras? Eso hubiese sido que Faride, siendo diputada, plantease algo así. Miren, vámonos con una sola cámara, vamos a ahorrarnos la mitad de los recursos, busquemos la forma de que cada provincia tenga 2 representantes y se acabó. Y se acabó. No necesitamos más legisladores para discutir lo mismo. Generalmente lo que aprueba uno lo va a ratificar el otro. Entonces, pero ahí sí hay un verdadero dispendio de recursos. Entonces yo creo que una unidad de reingeniería del gasto público sería uno de las contribuciones más importantes que podría hacer una administración cualquiera para los fines de allanar el camino y construir el necesario respaldo político a una eventual reforma de la fiscalidad en el país. Porque en la medida en que uno dé una demostración desde el Estado de que vamos a utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, pienso que es la forma de crear conciencia en la población de que, bueno, se está mejorando la capacidad en el uso de los recursos, hay que buscar recursos para otras áreas importantes que no se están cumpliendo los objetivos que trata la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay que tener más dinero para infraestructura sin tener que descansar tanto en deuda pública. Entonces, de ahí que esto que está haciendo el gobierno, hacer un programa amplio de reingeniería, va en la dirección correcta. Yo creo que eso es más productivo que venirle a un presidente y decirle, mira, usted tiene 50,000 botellas. Le van a decir, sí, probablemente lo tengo. Es una forma que tengo de distribuir un poco la renta del país. Es un programa social. Son salarios que cuando usted lo ve, hay la mayoría menos de 10,000 pesos al mes. El gobierno dice, sí, son ayudas que estoy dando. O sea, es una forma, porque usted puede también limpiar eso y llevárselo todo a un programa de asistencia social. Y decirle, miren, ustedes van a recibir una solidaridad ampliado de tanto. Es un país donde todavía con la falta de reforma al mercado laboral que no hemos logrado ejecutar, al sector privado se le hace difícil crear empleo, ofertar empleo, por las restricciones que hay en el país en materia de contratación y despido, porque no ha habido voluntad política para hacer una reforma laboral. Entonces de ahí a que es difícil ver un gobierno que se lance en un desmantelamiento de las llamadas botellas. Quizás con un cambio de gobierno eso se podría dar, pero lo que usted va a cambiar unas botellas de un color por otras botellas de otro color, porque las presiones que reciben los presidentes, los partidos políticos cuando ganan,
es que todo el que se subió en una caravana, va a querer su cargo. Entonces, ese es el país que tenemos. Yo pienso que es más productivo que lo enfoquemos, más que por el lado que planteó Oxfam, por el lado que planteó Faride, de miren, aquí hay una serie de instituciones que podemos fusionar, que podemos eliminar. Quizá ella fue muy agresiva, pero creo que el planteamiento del tema es el correcto, de hacer una evaluación integral de lo que es el Estado hoy. Este es uno de los estados, en términos de cantidad de instituciones, más grande de toda la América Latina, en términos de número de instituciones. Y realmente nosotros somos un país muy chico, nosotros no necesitamos todas estas entidades, que cada una de ellas generalmente solicita un espacio físico. Entonces, eso va elevando los costos corrientes, los gastos corrientes de cada una de ellas, y va siendo cada vez más inflexible y más improductivo el gasto público. Hay algo importante. Eso que tú planteas se ve, como tú dices, fantástico. Generalmente cuando se hacen estas reingenierías, si se hacen bien, lo que queda, como digo yo, es una disminución de Q y un aumento de P, ¿verdad? O sea, una disminución de la cantidad de gente y obviamente gente mejor remunerada y mejor capacitada, porque de nada hacemos haciendo esta reingeniería, como tú dices, y dejando en la cabeza de una entidad más poderosa, porque si tú agarras 5 y lo fusionas en uno, es una entidad más poderosa, por ende, la cabeza que tú tienes que tener ahí tiene que ser una cabeza más brillante, más limpia, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, eso es un reto, y eso lo que te dice a ti es, sí, mira, vamos a ser más eficientes, pero el nivel de gasto muy probable puede hasta subir cuando nosotros lo hagamos. Lo segundo es que obviamente para tú hacer eso, como tú dices, tú tienes que tener una estrategia de absorción por parte del sector privado de esta gente, o como tú dices, simplemente reconocer que tú tienes una ayuda social. Mira, hace un par de años, a mí me tocó participar en un proyecto que buscaba ver las transferencias privadas que daban todas las instituciones del Estado, si existía alguna comunicación para ver si los beneficiarios estaban duplicados. Algo tan simple como eso. Entonces, tú te entrabas a todas las instituciones, tú veías el tipo de transferencia del sector privado que se hacía y luego tú le preguntabas los criterios para dar esta asignación. Cuando tú haces el levantamiento te dabas cuenta de la gran cantidad de duplicidad, no en funciones, sino en beneficiarios de alguna de las transferencias de muchas instituciones. Un mismo beneficiario beneficiándose de transferencias de diferentes instituciones y terminaba siendo, en un lugar estaba empleado, en otro tenía un subsidio, por el otro recibía unas canastas. Y obviamente que también existe esa oportunidad. Una vez es importante crear, como tú dices, si vamos a tener un plan social, que es el que se va a encargar de eso, que el tema social no se vaya institución por institución. Hoy en día, institución por institución tiene su propio plan social. ¿Pero qué es eso? Tiene su plan de ayuda y su plan social. Entonces, obviamente, ahí tú tienes una eficiencia de duplicidad. De lo otro, que lo que tú hablas, como bien tú dices, primero requiere una reforma del mercado laboral, un sector privado que pueda absorber esto. Y no solo del mercado laboral, cuando tú te encuentras, como hablábamos en programas pasados, un Estados Unidos que va a bajar la tasa de impuestos sobre la renta al 15% y tú con un 27%, entonces obviamente que eso también te limita la capacidad de inversión y crecimiento que tiene la economía. Y recuerdo recientemente el presidente Macri, esas son medidas muy poco populares. O sea, el presidente viene a sanar una economía, comienza sacando gente del gobierno, la comunidad internacional lo aplaude, le da más financiamiento y el argentino promedio no quiere saber del presidente Macri, tiene la popularidad en el subsuelo. Entonces, eso es algo que a los políticos, quizás porque este presidente Macri es menos político, ¿verdad? Viene, digamos, del sector privado, es un pequeño cambio. Pero a un político normal en la República Dominicana, eso tiene un peso tremendo. Y a la hora de tú hablarle de una reingeniería de ese tamaño, mira, hay que decirle muy bien cómo es ese proceso de transición. Pero mira, hay que hacerlo. Tú mencionas el caso de Macri. Es verdad que él al principio pagó un precio alto con el ímpetu que venía de reforma y en un momento dijo, bueno, déjame desacelerar un poco, aguantarme. Acaba de ganar todas las elecciones parlamentarias ahora, le fue muy bien, le fue muy bien. Y todo apunta a que tiene su reelección casi garantizada. Pero cuando él le preguntan, ¿y qué vamos a tener en el próximo periodo? Dice, yo nada más ofrezco 3 cosas, reformas
y más reformas. Porque si nosotros no cambiamos cómo está operando nuestra economía, este país no va a despegar. Y él dice que Argentina tiene un potencial extraordinario, pero que para eso hay que reformar. Entonces, él tiene ese ímpetu. Por eso los mercados están tan contentos con Macri, porque lo ven como un tecnócrata preocupado por su país, que no es que no pondere el costo político, pero ya en este segundo gobierno, que va a ser su último, él ha dicho, ya yo no me voy a atar a costos políticos, yo quiero pasar dejando un legado de reforma en esta economía que va a involucrar, como dijo él, la reforma fiscal, la reforma laboral, toda una serie de reformas que van a alimentar el proceso de competitividad de la Argentina y su reinserción en la economía global. Por ejemplo, él dice que no es posible que nosotros estemos dejando que Brasil, Chile, Colombia y Perú nos hayan quitado todo el mercado de exportación, nosotros teniendo esta enorme capacidad. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante para la República Dominicana, porque si uno hace un análisis lo más frío y objetivo posible, en realidad hay que decir que en los últimos años nosotros le hemos sacado el cuerpo a la reforma. Nosotros como país en eso no hemos quedado cortos. Y yo creo que es fundamental que comencemos a hacer una reforma que puede comenzar con la modernización del Estado. La palabra modernización del Estado mucha gente le tiene miedo, ¿no? Pero es por ahí que debemos comenzar, porque incluso es un prerequisito para una buena reforma fiscal. Va a ser cuesta arriba pasar el tipo de reforma fiscal que te genere por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB de ganancias fiscales, si tú no estás dispuesto a dar señales claras de que el gasto público se va a manejar con la mayor eficiencia posible. Incluso dentro de ese programa de regenería del gasto público debe haber un capítulo de desincorporación del Estado de áreas donde está incursionando sin tener que estar ahí haciendo nada. Por ejemplo, ¿qué hace el Estado Dominicano teniendo acciones de Geitabo? ¿Qué hace el Estado Dominicano teniendo acciones de Gejaina? La empresa de transmisión es una empresa que se puede vender, los fondos de pensiones la comprarían felices. Lotería Nacional, yo no entiendo cuál es el rol de la Lotería Nacional. Que si eso se pudiese privatizar y alguien la quiere comprar, eso sería un palo. Molinos de los Amas, hipódromos, estadios, todo eso se puede vender. O sea, hay cosas que el Estado no tiene nada que hacer ahí. El mismo caso de Punta Catalina, cuando esa planta termine, lo importante es privatizar la mayor parte posible de esa planta a través de un contrato de PPA que sea eficiente. O sea, yo creo que nosotros vamos a tener que tocar el tema de las reformas pronto en el país. Yo sé que hay mucha gente que le teme al costo político de la reforma, pero entonces vamos a ver que todos estos años donde el Partido de la Liberación Dominicana tuvo la dicha de ocupar simultáneamente el Poder Ejecutivo y controlar mayoritariamente el Congreso, lo que era un escenario ideal para avanzar en este programa de reforma. Con bajo precio del petróleo. Claro, aparentemente va a dejar pasar esa oportunidad y el país lo va a lamentar mucho, porque entonces vamos a tener que esperar que venga una oportunidad que yo no sé cuándo va a ser, de alguien que venga con un ímpetu de reforma, pero que entonces quizás no tenga el Congreso. Entonces ahí vamos al espíritu de lo transaccional, de lo posible, y las cosas van a quedar mediatizadas. Y eso a la larga nos va a costar mucho a los dominicanos. Vamos a hacer una pausa.